Hermanos, nuevamente aquí en nuestro templo para grabar el mensaje de hoy domingo. Esperamos que este mensaje sea de grande bendición para cada uno de ustedes. Primero que nada me gustaría orar, ponerme en las manos del Señor, y yo les invito a que usted esté ahí en su casa, donde usted cierre sus ojos y acompáñeme en la oración. Padre, en esta hora, Señor, estamos delante de tu divina presencia para darte gracias porque, Señor, eres un Dios que escucha nuestra oración, Señor, y cómo no darte gracias, Padre Celestial, porque nos das este tiempo tan especial, Señor, tomando este lugar con respeto, Señor, con mucho temor y temblor, Padre, sabiendo que, Padre, tu palabra es la que se expone desde aquí. Tenemos que ser serios, Señor, en la exposición de ella. Y, Señor, yo te ruego que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe, que sea tu Espíritu Santo el que hable, Señor, en esta hora, Padre, y que sea tu Espíritu Santo el que pueda, Señor, de veras a nuestra vida traer una enseñanza y bendición, Señor, a través de tu palabra. Señor, que el hombre que está aquí al frente, Señor, siempre hace la misma petición. Señor, hacemos la misma petición, que sea un nuevo instrumento en tus manos. Padre, gracias porque nunca has dejado de contestar nuestra oración, y yo sé, Señor, que en esta hora, Padre, tú la vas a contestar, Señor, tomando el control total. Bendito Dios, nos quedamos en tus manos, en tus preciosas manos. Guárdanos, Señor, y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gálatas, capítulo número 4. Dice lo siguiente. Acompáñeme ahí en su Biblia. Me gustaría mucho que usted también, donde esté en casa, agarrara su Biblia y la leyera junto conmigo. Dice así, Gálatas 4, versículo 4. Dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Vuelvo a leer el primer pasaje que leí. Dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Hoy nos estamos acercando a un tiempo muy especial, que es el tiempo del nacimiento de Jesucristo. Es un tiempo en el cual nosotros como cristianos celebramos el nacimiento, y son días especiales de un recogimiento espiritual especial cuando pensamos en el nacimiento de nuestro Salvador. Y yo sé que muchas personas podrían decir que Jesucristo no nació en diciembre, que nació en otras fechas, y bueno, que no nos importe tanto esa situación. Lo importante es, como dice Gálatas, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y ahora yo quiero pensar un poquito acerca de los preparativos que se hicieron antes del nacimiento de Jesucristo. El pasaje dice, el pasaje de Gálatas 4:4 dice: cuando vino el cumplimiento del tiempo. ¿Cuál es ese tiempo del que habla Gálatas que se cumplió para que Dios enviara a su Hijo? Y déjeme decirle con toda honestidad, hermano, que no lo sé. No sé en qué se basó Dios o el Padre para decir: ya es tiempo y voy a enviar a mi Hijo. No lo sé. Yo creo que esto queda solamente en el designio de Dios, en qué se basó Dios para decir que ya era el tiempo. Pero lo que sí sabemos es que Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y para que Jesucristo viniera, Dios hizo preparativos para que Jesucristo viniera. Y entonces me gustaría hablar de algunos preparativos que Dios hizo para que Jesucristo viniera a este mundo y nosotros celebramos ahora el nacimiento de Él en la Navidad. Y de los preparativos hay muchos que Dios hizo, hablando desde los profetas, desde el Edén. Ahorita vamos a ver algunas cosas, pero quiero hablar acerca de un preparativo muy especial.
Y ese preparativo especial que Dios hizo está en Lucas capítulo número 1, versículo del 5 en delante. Yo lo voy a leer y dice así: Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Entonces aquí empieza la historia. Un sacerdote, su esposa, el sacerdote se llama Zacarías, su mujer se llama Elizabeth. Versículo 6, dice ambos, y quiero puntualizar ambos, y está hablando de Zacarías y Elizabeth, dice, eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Dice, pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según la orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento. Versículo 15 dice, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Y luego el 17 dice, irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y aquí es precisamente el preparativo que Dios está haciendo, ¿okay?, para la venida de Jesucristo. Y cuando hablo de estos preparativos que Dios está haciendo, estoy hablando de este matrimonio que se llama Zacarías y Elizabeth. Y ellos participaron en el plan de Dios, en la preparación, ¿okay?, para que viniera Jesucristo. Y esto es lo que nosotros vamos a estudiar el día de hoy. Cómo este matrimonio les tocó en suerte o por designio de Dios, formar parte de los preparativos del plan de Dios para salvación de cada uno de nosotros. Y quiero empezar con esto. Versículo 5 dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías, y su mujer era las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Y quiero puntualizar primero, Zacarías, dice la Biblia que era un sacerdote de Dios. Y como sacerdote de Dios, entonces Zacarías tiene descendencia precisamente de Aarón. Zacarías es un descendiente directo de Aarón, de ahí viene su descendencia, por eso él llegó a ser sacerdote. Nadie que no fuera de la descendencia de Aarón podía ser sacerdote, solamente los de la descendencia de Aarón llegaban a ser sacerdotes y sumos sacerdotes. Los otros, los levitas, eran también de la descendencia de la tribu de Leví, como Aarón lo fue. No sé si me expliqué, pero creo que ustedes pueden entender esto. Es Leví, y luego Leví tuvo 3 hijos, ¿ok? Y de uno de ellos vino Aarón, y de Aarón vienen todo lo que son los sacerdotes. Entonces, Zacarías es descendiente de Aarón, que fue el primer sacerdote en el pueblo de Israel nombrado allá en el desierto por Dios. Y me llama mucho la atención porque Zacarías significa de quien Jehová tiene memoria.
Ese es el significado de la palabra o del nombre Zacarías. Es de quien Jehová tiene memoria. Y dice, su mujer era de las hijas de Aarón. Y aquí también tenemos que la descendencia de Aarón, Elizabeth era de la descendencia de Aarón. Y dice, y se llamaba Elizabeth. Y el nombre Elizabeth también tiene un significado muy especial, porque significa aquella que es ayudada por Dios. Entonces, fíjense nada más lo importante que es esto. Zacarías significa de quien Jehová tiene memoria, y Elizabeth significa aquella que es ayudada por Dios. Ahora, ellos, Zacarías y Elizabeth, forman un matrimonio. Y como matrimonio, pues esperan en el correr del tiempo lo que los matrimonios tienen, que son precisamente los hijos. Pero hubo en ellos algo muy especial, porque dice la palabra de Dios que no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril. Y entonces aquí tenemos la situación matrimonial. La situación matrimonial es que al correr el tiempo, y al pasar el tiempo, se dan cuenta que no pueden tener familia. Y entonces, ¿qué es lo que este matrimonio hace cuando ellos se dan cuenta de que no pueden tener familia? Y entonces, lo que este matrimonio hace, dice la palabra de Dios, es, y lo deducimos, el versículo número 13 dice lo siguiente: pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Entonces, ¿qué es lo que hace este matrimonio? Lo que hace este matrimonio cuando se da cuenta de que no hay familia y pasan los años y no hay familia, ellos se ponen a orar a Dios, se ponen a pedirle un hijo a Dios, y aparentemente todo este tiempo, no hay respuesta de Dios. Porque la Biblia dice que en el versículo número 7, que cuando sucede esta historia, son los dos de edad avanzada. Quiero puntualizar esto. Se forman un matrimonio, empiezan a correr los años, y con el correr de los años se dan cuenta de que no viene familia, y entonces ellos empiezan a orar a Dios y llegan hasta una edad avanzada. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos se pasaron muchos años orando a Dios, se pasaron muchos años pidiéndole a Dios un hijo, y aparentemente durante todo ese tiempo hubo silencio de Dios, porque ellos llegan hasta una edad avanzada. Ahora, quiero pensar esto: cuando la Biblia dice edad avanzada, yo quiero suponer que cuando está a edad avanzada se refiere a que Elizabeth ya no puede por naturaleza humana tener familia, porque es muy probable que Elizabeth, con la edad avanzada que ella tiene, haya entrado ya a la menopausia, y entonces al entrar en la menopausia ya no hay posibilidades fisiológicas o físicas de tener familia. Entonces, ¿cuánto tiempo se pasa el matrimonio orando por un hijo? Todo el tiempo del matrimonio, todo el tiempo de la vida, hasta que llegan a la edad avanzada. Y en una ocasión dijo un hermano, predicando de este pasaje, dijo: es muy probable que Elizabeth se le haya acercado a Zacarías y le haya dicho: papito, ya no vamos a orar, ya, porque yo ya entré en la menopausia, y entonces ya Dios no contestó nuestra oración. Y bueno, así lo quiso Dios, vamos a dejarlo así, y ya no vamos a pedirle a Dios. Y yo creo que a lo mejor esa fue probablemente la situación de aquel matrimonio de edad avanzada. Ahora, quiero, junto con esto, estar viendo lo que sucede, el impacto social que esto tiene, de que ellos como matrimonio no tengan familia. Y entonces, ellos están orando por la situación, pero la sociedad que no perdona, ellos
estigmatizan o señalan a este matrimonio. Si nosotros vamos al Evangelio de Juan, culturalmente hablando y religiosamente hablando, en los tiempos de Jesús, cuando se escriben las historias, se cree lo siguiente: se cree que las personas se enferman porque hay pecado en su vida. Cuando Jesucristo va pasando por ahí, entonces ven a un ciego y sus discípulos le preguntan a Jesucristo: ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Eso es cultura, eso es religión. Y entonces, se creía que las personas que por alguna razón, sucedía algo, era por su pecado. La sociedad hace exactamente lo mismo con Zacarías y con Elizabeth, porque ellos están estigmatizados. ¿Y dónde dice esto? Esto lo dice precisamente en el versículo número 36, dice lo siguiente: he aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, y luego dice, la que llamaban estéril. Entonces, ¿cuál es el estigma para este matrimonio? El estigma para este matrimonio es que Elizabeth no puede tener familia, socialmente la etiquetan, y le llaman la estéril. Pero aquí no es, llamarle la estéril no es, ¿cómo le diré? De una manera favorable, o no sé, es condenatoria la situación, ahí va la estéril. Ahí va la estéril, ahí va la estéril, ahí va la que no puede tener familia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la gente así lo creía, y es muy probable que la sociedad en que se movía, no entendieran la situación del matrimonio, no entendieran que Zacarías y Elizabeth estaban orando, y sí eran prestos para juzgar aquel matrimonio y decirle: ese matrimonio algo hizo, algún pecado tiene para que Elizabeth no pueda tener familia y sea estéril. Ese es el estigma social. Nosotros somos muy crueles socialmente hablando. Yo puse un pensamiento ahí: somos muy crueles cuando nosotros juzgamos a las personas. La sociedad no entiende, pero sí está presta para juzgar a las personas. Y esta es la situación precisamente de Elizabeth y Zacarías, socialmente hablando, estigmatizados, pero como matrimonio ellos están orando por un hijo, y la respuesta está ahí en Zacarías, en Lucas capítulo 1, cuando se le dice a Zacarías: tu oración, y yo quiero pensar, está Zacarías ahí ofreciendo el incienso, y de repente dice: bueno, pues ¿cuál oración? Porque hace mucho tiempo a lo mejor habían dejado de orar por un hijo. Ahora, cuando quiero yo acercarme al aspecto espiritual de ellos, yo voy a encontrar aquí que como matrimonio, espiritualmente, era un matrimonio excelente. Y lo voy a puntualizar porque dice así, el versículo número 6, dice: ambos. Y qué importante es esta palabrita. Qué importante es esta palabrita, dice ambos. Y cuando dice ambos, quiere decir que los dos están caminando de acuerdo, que los dos están en plena comunión, que los dos hacen las cosas juntos. En los matrimonios nunca va a funcionar, porque nunca va a funcionar que uno sí quiera hacer las cosas y el otro no. En los matrimonios no va a funcionar que uno sí tenga comunicación y el otro no. En el matrimonio nunca va a funcionar cuando alguien siempre quiere estar al frente del matrimonio y el otro no.
qué importante es que nosotros entendamos que Elizabeth y Zacarías dice ambos. Y cuando dice ambos, habla precisamente de un yugo matrimonial equilibrado. Qué importante es para nuestra sociedad hoy en día que los matrimonios sean yugos equilibrados, donde los dos compartan las cargas, donde los dos tengan comunicación, donde los dos se apoyen el uno al otro, donde los dos se estén ayudando y no condenándose el uno al otro. Por eso aquí dice la palabra de Dios, ambos. Ahora, fíjese las características particulares de ambos, dice la Biblia, eran justos delante de Dios y dice, y andaban irreprensibles. ¿Qué significa esto? Significa precisamente lo que viene en la segunda parte de este versículo, donde dice, en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Entonces, ¿cuál es el aspecto espiritual especial de este matrimonio? El aspecto espiritual especial de este matrimonio era que los dos estaban caminando juntos en el matrimonio, pero aparte de estar caminando juntos, espiritualmente hablando, se complementan el uno y el otro, porque los dos están de acuerdo en obedecer a Jehová. Los dos están de acuerdo en guardar los mandamientos de Jehová. Y si uno empieza a flaquear, el otro le ayuda precisamente a levantarse. Ahora, me llama la atención lo siguiente, dice, irreprensibles en los mandamientos y ordenanzas del Señor. Y aquí yo quiero traducirlo se me antoja de esta manera traducirlo. Ellos tenían una correcta doctrina, pero también, aparte de una correcta doctrina, tenían una correcta práctica de su doctrina. Por eso decía, en las ordenanzas del Señor. Y es importante que nosotros entendamos que tenemos que tener una correcta doctrina. Y ahí no debe quedar la cosa, no nomás debe quedar en teoría las cosas. Los matrimonios no nomás deben, hermanos, de saber los mandamientos de Dios teóricamente. La Biblia es para hacer la práctica, por eso dice aquí que Zacarías y Elizabeth, dice la palabra de Dios, que lo practicaban en las ordenanzas del Señor. Y entonces es importante tener una buena doctrina en el matrimonio, pero es importante también tener una buena práctica de esa doctrina que nosotros estamos aprendiendo, que son las cosas que Dios quiere que sepamos para que nosotros las llevemos a la práctica. No podemos ser teóricos. No podemos ser teóricos nada más. No podemos saber la Biblia nada más de memoria y no practicarla. Eso no nos conduce a ningún lado. El éxito de Zacarías y Elizabeth para entrar en el plan de Dios, en la preparación del nacimiento de Jesucristo y en el ministerio de Jesucristo, es precisamente lo que nosotros estamos leyendo aquí, que son irreprensibles, justos en los mandamientos y en la práctica de los mandamientos de Dios. Esto es lo que espiritualmente los llevó a formar parte del plan de Dios y entrar en el plan de Dios de salvación. No importa lo que la sociedad diga. No importa el juicio social que tengamos, mientras nosotros estemos conduciéndonos rectamente delante del Señor, mientras nosotros estemos seguros, que estamos haciendo las cosas que Dios nos está mandando hacer, mientras no tengamos en nuestro interior el redarguir del Espíritu Santo, no importa el juicio social que nosotros estemos enfrentando como personas o como matrimonio.
A Zacarías y Elizabeth no les importó el hecho de que los estigmatizaran. No le importó a Elizabeth el hecho de que le dijeran cuando pasara, ahí va la estéril. Ella continuó siendo fiel a los mandamientos y a la práctica de Dios, y a esperar en Dios y a aceptar la voluntad de Dios. Me admira la paciencia de Elizabeth. Versículo número 25 dice lo siguiente: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. No importa cuánto tiempo pasó, no importa cuántos años estuvo orando por un hijo. Cuando Dios le concede el hijo a Elizabeth, Elizabeth se pone contenta y dice, ok, Dios ha quitado mi afrenta delante de los hombres. Qué diferente sería nuestra vida si entendiéramos eso. Nosotros nos movemos muchas veces en nuestra vida por lo que dice la sociedad, por la opinión que tienen las otras personas de nosotros. Y tratamos de ser agradables y darle gusto a la sociedad. Y no es así. Al primero que teníamos que darle gusto es precisamente a nuestro Dios. Y así lo hizo Zacarías y Elizabeth. Y esto sirva de ejemplo para nuestros matrimonios el día de hoy. Nosotros hacemos las cosas de acuerdo a lo que pensamos y somos. Así es nuestra naturaleza. Y las cosas que nosotros llegamos a hacer es porque las hacemos porque ya lo planeamos así, lo pensamos así. Dice la palabra de Dios, ¿cuál es el pensamiento en su corazón? Tal es él. Esto quiere decir que los pensamientos nosotros los convertimos en una práctica, que nuestra actitud de vida deriva de lo que realmente nosotros somos. Así somos. Y así es como actuamos. ¿Okay? Déjeme decirle una cosa, Dios es exactamente igual que nosotros. O bueno, nosotros somos igual que Dios. No es al revés, no, nosotros no, Dios hace las cosas de acuerdo a su propia naturaleza y conforme a lo que Él es, entonces Él planea y Él hace las cosas. No sé si me explique, pero creo que sí me estoy explicando. Y la primera cosa que yo quiero que entendamos está ahí en el Salmo número 90, versículo número 1, y dice, Señor, tú nos has sido de refugio de generación en generación, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Y desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios, habla desde la eternidad hasta la eternidad, tú eres Dios. Y entonces quiero pensar que las cosas que Dios hace, de acuerdo a la naturaleza eterna que Él tiene, ¿okay? Lo que Él hace entonces tiene implicaciones eternas. Todo lo que Dios haga, todo lo que Dios hace, tiene consecuencias eternas, porque así es la naturaleza de Dios. Lo que nosotros hacemos es por nuestra naturaleza y pagamos las consecuencias de lo que hacemos. Lo que Dios hace, de acuerdo a su naturaleza, tiene implicaciones eternas. Entonces, todo lo que hace Dios tiene consecuencias eternas, porque así es su naturaleza. Y déjeme decirle, de entre todas las cosas que Dios ha hecho, que tienen implicaciones eternas, hay una cosa que Dios ha hecho especial y maravillosa. Y esa cosa especial y maravillosa que Dios ha hecho es el plan de salvación para nosotros, los humanos. Y ese plan que Dios ha hecho
que es la salvación de nosotros, tiene implicaciones eternas, porque ese plan que Dios ha hecho está desde la eternidad y va a alcanzar hasta la eternidad. Si nosotros vamos a Pedro, Primera de Pedro, capítulo número 1, dice así, versículo 2, elegidos según la presciencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicados. Y aquí dice, ¿desde cuándo está el plan de salvación para nosotros? Ser rociados con la sangre de Jesucristo, desde la presciencia. Y si nosotros vamos y seguimos en el capítulo número 1, versículo número 18, dice lo siguiente, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de, dice la Biblia, Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Dice, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir lo siguiente, que el plan de salvación de Dios nace en la eternidad, nace con Dios de acuerdo a su propia naturaleza, y que ese plan que es eterno de Dios, que nace en la eternidad, se concreta aquí en la tierra. Dice, como un cordero sin mancha y sin contaminación, desde antes en la eternidad, pero manifestado en los tiempos postreros. Y esto es importante, hermano, que yo se lo diga. Los planes que Dios hace arriba, muchos planes de Dios que son eternos, se concretan aquí en la tierra con nosotros. Y entonces el plan de salvación, que es eterno, que tiene implicaciones eternas, se concretó aquí en la tierra en el cumplimiento del tiempo, porque cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Y en ese plan de salvación, que es Cristo Jesús, que vino a morir por nosotros, en ese plan de salvación está incluido una partecita muy importante, que es que antes de que Jesucristo inicie su ministerio, antes de que Jesucristo se dé a conocer como el Mesías, un tiempito antes debe levantarse alguien que es el precursor del Mesías. Esto está dentro del plan de salvación, que antes de que Jesucristo se levante, tiene que haber un precursor, porque así está en los profetas. He aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará el camino del Señor. Eso está en Isaías. Usted puede leerlo, Isaías 40, versículo 3 y versículo al 5, o en Malaquías capítulo 3, versículo número 1. Ahí dice que iba a venir un mensajero delante de Jesucristo predicando. Bueno, déjeme decirle, ese mensajero que iba a venir o que estaba antes de Jesucristo se llama Juan el Bautista. Nosotros lo conocemos por Juan el Bautista. Y este Juan el Bautista es el hijo de Zacarías y Elizabeth. Creo que estuvo explicado esto. Y qué maravilloso es pensar que aquel matrimonio, que fue fiel a Dios, que estaba en comunión con Dios, que guardaban los mandamientos de Dios, que los convertían en práctica de Dios, que caminaban juntos en común acuerdo como matrimonio, pero también caminaban juntos espiritualmente hablando,
llegaron a formar parte del plan de salvación de Dios. Porque el hijo que tuvieron Zacarías y Elizabeth es Juan el Bautista, el precursor, el que fue adelante de Jesucristo predicando el bautismo de arrepentimiento. Y entonces, hermanos, yo de aquí quiero sacar algunas enseñanzas importantes para nosotros. Y la primera cosa que quiero decir es lo siguiente: los planes de Dios son eternos, porque la naturaleza de Dios es eterna. Y cuando Dios planea algo en la eternidad, eso que Dios ha planeado en la eternidad, lo concreta aquí en la tierra. Y la prueba es el plan de salvación que Él tenía desde la eternidad, y mandar a Jesucristo aquí en la tierra a morir por nosotros y a salvarnos a nosotros para no ir a la condenación eterna. Ese plan hecho en la eternidad se concretó aquí en la tierra. Bueno, déjeme decirle, ese plan que iba a ser alguien que iba a ir delante de Jesucristo predicando y preparándole el pueblo a Jesucristo, ese plan se concretó aquí en la tierra. Y se concretó en un matrimonio que se llamó Zacarías y Elizabeth. Y ese plan, lo maravilloso es que ese plan se concreta y se ajusta a una necesidad que tiene el matrimonio, y esa necesidad es tener un hijo. No sé si me alcanzo a explicar, pero yo veo maravilloso esto, que todo ese plan eterno se concreta aquí, y se concreta aquí en la tierra en un matrimonio que tiene una necesidad, y Dios ajusta todo ese plan a una necesidad que tiene ese matrimonio de tener un hijo, y les da el hijo a ese matrimonio, y ese hijo llega a ser grande delante del Señor. ¿Todo por qué? ¿Todo por qué? ¿Por qué? Porque Zacarías y Elizabeth fueron personas consagradas a Dios. Fueron personas que día a día estuvieron en comunión con Dios. Y usted puede decir, qué chiste, pues es que Zacarías es sacerdote. O usted puede decir, qué chiste, pues es que Elizabeth era de las hijas de Aarón. O usted puede decir, no, pues es que ese era el trabajo de Zacarías. Déjeme decirle, hermano, ahorita hay muchos pastores que no predican la verdad. Aunque sea su trabajo, el pastorado, el predicar la palabra, hay muchos pastores que no predican la verdad. Y nosotros en la Biblia encontramos que hubo muchos sacerdotes que nunca tuvieron realmente una comunión con Dios. Todo el grupo de sacerdotes que entregaron a Cristo Jesús en aquel día para que fuera crucificado eran sacerdotes. Y ahí está la diferencia. Zacarías era sacerdote de Dios, junto con su mujer, pero mantenían una correcta comunión con Dios. Número 2. No solamente mantenían una correcta comunión con Dios, como matrimonio siempre caminaron juntos y estuvieron de acuerdo. No hubo distanciamiento entre ellos. Como matrimonio, ellos siempre se apoyaron el uno al otro y fueron un apoyo espiritual. Por eso dice la palabra de Dios, te haré ayuda idónea. Elizabeth fue ayuda idónea para Zacarías, y Zacarías fue apoyo para su mujer. Y así caminaron juntos. Entonces no solamente tenían comunión con Dios, en el matrimonio tenían comunión ellos, estaban de acuerdo, caminaban juntos, se apoyaban unos y otros. Número 3, aprendieron juntos la ley de Dios. Y no solamente aprendieron juntos la ley de Dios,
sino que al aprender juntos la ley de Dios, la convirtieron en práctica de su vida. Y esto es algo que nosotros tenemos que aprender, ¿ok?, de Elizabeth y de Zacarías, que su vida no solamente fue teórica, que la vida de ellos se convirtió en una vida práctica y una vida práctica diaria. Porque dice la Biblia que guardaban los mandamientos y las ordenanzas de Dios. Ambos, los dos. Fue un matrimonio que nunca le importó el estigma social o lo que los demás dijeran. Siempre estuvieron mirando a Dios y lo de alrededor no les importó. ¿Y qué importante es eso para nuestros matrimonios hoy en día? Que nos movamos por lo que Dios dice, que nos movamos dentro de la voluntad de Dios, que le pongamos más atención al contenido y al resto del empaque, que le pongamos atención al contenido de la palabra. Y por último, qué importante es que nosotros ambos caminemos juntos orando. ¿Cuánto tiempo Elizabeth y Zacarías oraron por un hijo? Toda su vida matrimonial. Hasta que fueron de edad avanzada. ¿Cuántos años calcula usted? ¿20? ¿30? ¿40? ¿50? No lo sé. Pero lo que sí sé es que toda su vida matrimonial estuvieron orando por Dios, para Dios, por un hijo. Termino con esto. Dios siempre recompensa cuando los matrimonios caminan juntos y juntos sirven y juntos practican la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, 1:57. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo del alumbramiento, dio a luz un hijo. Y oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, y dice la Biblia, y se regocijaron. ¿Con quién? Con ella. Dios se encarga de quitar el estigma social. Y Dios se encargó de Zacarías y Elizabeth de reivindicarlos delante de la sociedad. De tal manera que cuando Elizabeth tiene el hijo, entonces dice la Biblia que todos los vecinos y los parientes, dice la Biblia, se alegraron con ella. Ahora, si usted quiere ver más de cerca esta situación, lea por favor Lucas capítulo 1 del versículo 67 al 80. Y ahí está el cántico de Zacarías. Y en ese cántico hay algo maravilloso, porque este cántico se llama el Benedictus y es el bendecir, y dice así el 76. Y tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Y esto que está aquí cantando Zacarías se cumple cuando Juan el Bautista inicia su ministerio, porque dice: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Qué maravilloso sería, como le pasó a Zacarías y Elizabeth, que un plan eterno de Dios que se concreta aquí en la tierra, se concretó en el matrimonio de Zacarías y Elizabeth, y fue un plan que
Dios tenía en la eternidad de levantar un precursor a Cristo Jesús. Déjeme decirle, nosotros como hijos de Dios podemos participar en los planes eternos de Dios. Porque al igual que Zacarías y Elizabeth, tenemos exactamente la misma oportunidad. Vosotros sois, pues, ¿qué dice la Biblia? Real sacerdocio, nación santa, pueblo elegido. Y entonces, hermano, pensemos, nosotros podemos ser parte, ¿okay?, de ese plan de Dios. Nosotros podemos bendecir la vida de las personas. ¿Por qué? Porque Dios tiene esos planes de que todo el mundo venga al conocimiento de Cristo Jesús. Y nosotros participamos activamente en extender el Evangelio. Y de esta manera nosotros estamos formando parte del plan eterno de Dios de salvación cuando nosotros estamos predicando. Y nosotros estamos formando parte del plan de salvación cuando nuestro matrimonio es un ejemplo para la sociedad de cómo se debe vivir el día de hoy. Tomemos en cuenta todas estas recomendaciones, hermano, y espero que este mensaje haya servido, aunque sea un poquito, para pensar precisamente en nuestros matrimonios. Oremos. Padre, en esta hora, Señor, estamos delante de tu presencia para darte gracias, porque entendemos, Señor, que las cosas eternas que tú planeas, Señor, allá en la eternidad, Padre Celestial, se concretan aquí en la tierra, Señor. Y se concretan con gente, Señor, humana, que son tus hijos, Padre Celestial. Pero, Señor, gente que es consagrada a ti, Padre Celestial. Hijos que son consagrados, que mantienen una comunión contigo, Padre Celestial. Señor, hijos tuyos que estamos dispuestos, Señor, no solamente a tener una teoría, sino también una vida práctica, Padre Celestial. Que estamos dispuestos a caminar juntos, Señor. Que estamos dispuestos, Señor, a apoyarnos, Señor, el uno al otro, Padre, y apoyar así de esta manera también a nuestra iglesia y a nuestra sociedad, Padre bendito. Mi Dios, permite, Señor, que seamos de esos matrimonios, Señor, que caminan en común acuerdo como Zacarías y Elizabeth, Padre bendito. Señor, que tu Espíritu Santo cobije, Señor, a cada matrimonio, Señor, a cada hijo tuyo, Señor, que está en la Nueva Jerusalén, Padre Celestial, y que puedan ser instrumentos, Señor, y elementos importantes en tu reino, Padre. Señor, permite que así sea con cada uno de nosotros, Padre Celestial. Bendito seas, oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos, que Dios los bendiga.